Buenas tardes, es Martes Santo en Jaén. Y para hablar del Martes Santo jaenés, del Martes Santo jaenero, contamos hoy con la presencia de Juan Pedro Lendínez Padilla, que es investigador de temas cofrades. ¿Qué tal, Juan Pedro? Bienvenido. Buenas noches. También contamos con la presencia de José Marchal, que es colaborador habitual de esta casa también, profesor y especialista en historia de la Iglesia. ¿Qué tal, José? Hola, muy buenas, Joaquín, ¿qué tal? Y efectivamente también contamos con José Joaquín Quesada, doctor en Historia del Arte y profesor. Bienvenido, José. Hola, muy buenas noches. Bueno, Martes Santo de contraste. Yo creo que no hay un... Esto es algo que se ha dicho, que se ha venido diciendo toda la vida, ¿verdad? Pero realmente es un día en el que las tres cofradías que hacen su estación de penitencia tienen un carisma verdaderamente especial y muy diferente entre ellas. José Joaquín. Efectivamente, un día contrastado, además en el mejor de los sentidos, y que la reciente incorporación de la Cofradía del Divino Maestro lo que ha hecho ha sido redundar en esa diversificación. Por un lado tenemos el carácter popular y jainerísimo y súper castizo de la Cofradía de la Magdalena, el austero recogimiento de la Cofradía del Silencio, y el arrollador y ímpetu juvenil de la Cofradía del Divino Maestro. Y además, tres cofradías con tres recorridos bastante interesantes, porque por un lado aunan el Jaén antiguo con el Jaén moderno. José Marchal. Y además cofradías de fundación, digamos, en el siglo reciente, ¿no?
tanto, aunque bueno, la clemencia tiene esa antecedente, bueno, en el siglo XVI, pero como hermandad de pasión aparece en los años 40 y el silencio pues también es en fin, de la época del Renacimiento después de la Guerra Civil y bueno, la más reciente es el Divino Maestro, ¿no? Juan Pedro, una cofradía de la Clemencia, como acaba de comentar José Marchal, que hunde sus raíces en otra anterior de gloria de 1593, al igual la Semana Santa, si no me equivoco, la única que procede de otra hermandad de gloria. No, iba a decir la expiración, pero también la buena muerte, ¿verdad? Sí, pero una cofradía de gloria con un crucificado que habla de la escuela imaginera o de la imaginería madre de la provincia de Jaén, ¿no? Que es la cofradía de gloria que en la posguerra se convirtió en cofradía de penitencia. Creo que es muy en consonancia con el fenómeno social que se vivió tras la posguerra, ¿no? El auge de la Semana Santa, de las cofradías y de la religiosidad popular, donde creo yo que me podéis dar la razón en este sentido. Se empieza a borrar esa estampa antigua de cofradía de gloria, rindiendo culto a imágenes pasionistas, ¿no? Incluso cofradías de sufragio, que lo que cumplen es antiguas fundaciones de, en fin, para decir misa o en obras benéficas, que pierden eso y digamos, ganan, pues quizás el componente, por lo que tú decías, la religiosidad pues callejera, que empiezan a introducir la procesión, que empiezan a introducir una fiesta de año en la que hay una rifa, un sermón, algo extraordinario, ¿no? Y bueno, el desarrollo pues a lo que es una hermandad de Semana Santa, ¿no? Se deja patente en esta jornada, por lo menos desde que se funda, prácticamente desde, supongo, del año 50, que es donde se funda también el silencio, ¿no? De que la Semana Santa de Jaén, aunque ha crecido en estos últimos años una barbaridad, se ha multiplicado en cofradías, pero hasta hace una década más o menos, era una Semana Santa de crucificados. Y creo que esto va en consonancia a lo que hablamos el Domingo de Ramos, de que se aprovechó mucha imaginería antigua, ¿no? Tanto con los estudiantes ayer, y se aprovecharon mucho. Es que gran parte de la aportación de la imaginería del siglo XVI, más o menos de esta época, es la que representaba cada vez más a Cristo crucificado. Aún siguen existiendo crucificados como el del cementerio, que, ¿por qué no? Algún día alguien le da por sacar por fomentar una cofradía alrededor de estas imágenes, como pasó sobre todo en la posguerra, ¿no? Yo, fíjate, a lo mejor una cosa descabellada, en algunas de las reuniones en las que asistía de la agrupación de cofradías, cuando, en fin, la comisión permanente proponía o tomaba ideas y se tomaba un poco conciencia sobre qué imágenes pudieran presidir el Vía Crucis por ESMA, siempre aposté por, bueno, que parece una herejía, por imágenes no vistas por las hermandades. No sé, se me ocurrían crucificados que hay en las clausuras de los conventos, claro. Este mismo que tú decías que está ahora en el seminario diocesano, imágenes en fin, desconocidas, y que yo creo que para el Vía Crucis, además dentro de la tradición de la agrupación, que servirían pues para ponerla en fin, y darla a conocer, ¿no? Poner en el candelero, ¿no? Claro. Sí, evidentemente vivimos en una sociedad que, como la imagen no salga a la calle, pues que es capaz de no crecer en ningún fenómeno asociativo, religioso alrededor de ella, ¿no? Sí, incluso podemos pensar que han desaparecido, que no existen, o que bueno, solo la conocen alguien muy especialista y que prácticamente no tienen valor, ¿no? Incluso que se puedan perder, que dejen de estar. Bueno, podemos recordar un poco el origen primitivo de la Cofradía de la Clemencia. Se funda en 1593, ¿verdad? Si no me equivoco. Pero ¿cuál es su primitiva sede canónica, por ejemplo?
Sí, el resto, digamos, de ese origen lo vemos todavía hoy en el escudo de la Hermandad de la Clemencia, ¿no? Esa cruz dominica, ¿no? El origen de esta hermandad está precisamente en esa relación profunda que tienen los dominicos con la ciudad. En las dos ramas, ¿no? La masculina y la femenina, Jaén. Aquí nos podrá a lo mejor contradecir José Joaquín, que es un reputado especialista en franciscanismo, pero Jaén es una gran ciudad dominica, una de las grandes casas de los dominicos en Andalucía era nada más y nada menos que el convento de Santa Catalina, la casa de Santo Domingo, y tanto es así que en el siglo XVII se llega a constituir en la ciudad una universidad con bula pontificia, es decir, que podía otorgar títulos de licenciado y de doctor. Eso se pierde pronto, pero la verdad es que la orden dominica tiene un esplendor extraordinario, y lo mismo que las otras órdenes, pues reúnen pues, a la mal llamada religiosidad popular. Esta dominica en torno a sí pues acumula pues, a mucha gente y sobre todo a cofradías muy interesantes. Esta es una de ellas, ¿no? El Santo Sepulcro, por ejemplo, estuvo también varios años radicado en el templo, en el templo dominico, pero quizá esta cofradía de la Clemencia es quizá paradigmática, ¿no? La hermandad dominica casi por excelencia en la historia. Por alusiones tengo derecho a réplica, supongo. Adelante. Es cierto que es verdad que los dominicos tienen un peso importantísimo en la ciudad de Jaén, y que efectivamente su convento, mal llamado de Santo Domingo, en realidad de Santa Catalina Mártir, que no se nos olvide, que estaba dedicado a la patrona de la ciudad, pues no solamente era de los principales de Jaén, sino incluso de los que tenía la orden dominicana de Andalucía, pero todavía los franciscanos tienen más peso. Pero es que los franciscanos han tenido muy mala suerte. Si nos fijamos, seguramente si hacemos un balance en toda España pasará lo mismo, pero en Andalucía es curiosísimo. Y es que siendo la orden numéricamente más presente desde un punto de vista más abultado, mayor número de conventos sin duda en todas las ciudades, e incluso más antiguos, en el caso de Jaén, que no se nos olvide que bueno, espérate, aquí en Jaén no hay tanta diferencia, es cierto, entre la fundación de los franciscanos y la de los dominicos, pero sí las clarisas son más antiguas, en la casa más antigua de monjas. Hay la ciudad que es del 13, bueno, a lo que íbamos. Que si os fijáis, los conventos franciscanos en casi todas las ciudades de Andalucía han desaparecido. Claro, al desaparecer, por la desamortización, efectivamente, ha habido una especie como de, podríamos entrecomillar, como de maldición contra los franciscanos, porque es que mientras que de los conventos dominicos sí que han quedado restos importantes, de los franciscanos que no ha quedado prácticamente nada. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en el convento Casa Grande de San Francisco de Granada, no quedan restos de la iglesia, sin embargo sí se conserva la de Santa Cruz la Real, que es la dominica. En Sevilla pasa igual. La iglesia de los franciscanos, que tenía que ser espectacular, se ha perdido, sin embargo sí se conserva la de los dominicos. Y eso mismo nos pasa en Jaén. Esperamos que Jaén tenía hasta cinco casas franciscanas contando con los capuchinos, y los dominicos eran 3, así que numéricamente no, pero fuera de broma. Es cierto que los dominicos tuvieron un peso importantísimo en la, como tú bien has dicho, mal llamada religiosidad popular de la ciudad, porque no solamente fue la cofradía del Cristo de la Clemencia, esta cofradía de Gloria, allí en Santo Domingo también estaba la de la Angustia y 5 llagas, también importante, como veremos cuando hablemos de otra cofradía, que es la del Silencio. O, por ejemplo, había devoción importantísima en el convento de los dominicos, como la Virgen del Rosario, como San Jacinto de Ponia, que es un santo muy venerado en siglos pasados, y que hacían de esa iglesia de Santa Catalina Mártir una de las más importantes de la ciudad. Además, no en vano, como hemos dicho antes, dedicada a la patrona, que también tiene sus cultos patronales. Y en San Francisco nace la aspiración también como una especie de cofradía de gloria, ¿no? Efectivamente, sí. Además, que hay que tener en cuenta que es que son la cruz, el signo de la cruz, el crucificado, ha tenido siempre ha tenido una doble dimensión. Por un lado, la dimensión pasionista, y también una dimensión gloriosa, en tanto en cuanto simbólicamente la cruz, que el árbol de la redención, que da fruto a través del sacrificio redentor de Cristo, y eso ha hecho que sea bastante frecuente. Y en Jaén todavía, en la religiosidad de nuestros pueblos, se nota
que hay bastantes imágenes del crucificado que tienen un carácter glorioso y patronal. Y es por esa ambivalencia nuestros Cristos no han sido, los crucificados no han sido solamente Cristos pasionistas, aunque reflejen el momento de la pasión, son también Cristos gloriosos. Y eso explica, Sí. por lo que has comentado tú, Juan, la inspiración en San Francisco, este Cristo de la Clemencia aquí en el convento de los dominicos. Ayer hablábamos del Cristo de la Salud de la Merced, por ejemplo, y ya saliéndonos de orden religiosa, fijaos. Clarisa Misericordia. Pero bueno, ya sé. La Clarisa, Cristo de la Misericordia, pero bueno, Sí, eso no pero, era cofradía. no, porque, y aparte que, como bien comentaba ayer José Manuel, que tampoco sabemos exactamente de cuándo está ese Cristo de las Misericordias en Santa Clara, pero es una imagen distinta, es un Cristo sí más pasionista, más para lo que es la devoción privada, o por lo menos cercana a la pasión, una imagen para ser vista de cerca. Pero Cristo crucificado, entre comillas, glorioso, bueno, y otro más que me acabo de acordar, el Cristo de las Penas, por ejemplo, en el convento del Carmen Calzao, de Nuestra Señora de la Coronada. Y luego fijaos la cantidad de pueblos de la provincia de Jaén que tienen como patrón a un crucificado. Sí. José puede hablar de ello. ¿Cierto? Aquí puede hablar de Valdepeña. De Valdepeña, ¿eh? Te damos Aunque permiso, el venga. patrón de Valdepeña de Jaén no es el Cristo de Chircales, es el No. apóstol Santiago, ¿no? Es curioso. Madre mía. Pero bueno, es la principal devoción y más importante, desde luego. Ujú. Bueno, podemos hablar ahora también, por ejemplo, del primer paso del Cristo de la Caída, que no es, digamos, el original o de los primeros años, que si no me equivoco fue encargado a Josefina Cuesta, ¿verdad? Era su nombre, incluso a Rafael Rubio Berni. A ver, ¿qué nos podéis refrescar sobre esto, ¿no? Es decir, hubo al menos dos anteriores al actual, y mira que el actual es de 1956, mientras que la cofradía se reorganiza en el 45, ¿verdad? Cierto. Curiosamente el lunes santo estuve en Úbeda y visité la iglesia de San Nicolás y Ahí está. pude ver de cerca el Cristo de la Caída de Josefina Cuesta, ¿no? Yo creo que el de Rubia Berni, el que está en Úbeda, ¿no? El de Rubio Berni ya No es pues, ahora no caigo. Lo cierto es que contemplándolo entiendo que la cofradía lo cambiara por el actual, que la calidad abismal entre una imagen y otra, ¿no? Y crea el Cristo Navas Parejo, pues es el prototipo de Cristo inspirado en la escuela barroca granadina, típico de Navas Parejo, un imaginero que, aunque se dice poco, un imaginero que está influenciado mucho por la escuela levantina. Estuvo trabajando en Barcelona también, y a ver, por eso ya algunas de sus imágenes las confundimos con la imagen valenciana, ¿eh? Muchos lo comentan, ¿no? Y bueno, como detalle termina que el Cristo de la Caída de la Magdalena es totalmente, como por ser su autor, un hermano del famoso Chiquito de Cristo de la caída de las tres caídas de Málaga, conocido como el Chiquito. Uh-huh. Pero si os parece, nos quedamos viendo y escuchando al Señor de la Caída subiendo por Bernabé Soriano.
¿Tú también eres de los que aparcan a oído? ¿Acaso tu automóvil necesita una puesta a punto? Si no sabes dónde encontrar tus repuestos, sean de la marca que sean, visita Repuestos JJ. Somos especialistas en todo tipo de repuestos para tu automóvil y referente en repuestos de vehículos clásicos. Los mejores precios garantizados. Tu coche lo siente, tu coche lo nota cuando lo pones en manos de Repuestos JJ. Todo en repuestos de mecánica en general, carrocería, iluminación, accesorios, escapes. Y si tienes un vehículo clásico, déjame darte la enhorabuena porque con los Repuestos JJ quedará como recién salido de fábrica, con repuestos originales y de primeras marcas. Encuentra más de 4.000 repuestos para clásicos en nuestra web repuestosjj.com. Estamos en calle Beas de Segura número 8 en el Polígono de los Olivares, Jaén. O pregúntanos en el 953 08 6767. Repuestos JJ. Y con María Santísima del Mayor Dolor caminando por Bernabé Soriano, nos habíamos quedado antes hablando de Navas Parejo, un autor que fue muy pródigo durante los años de reconstrucción después de la Guerra Civil, ¿verdad? Recordemos que, por ejemplo, es el autor de la imagen de la patrona de la diócesis, la Virgen de la Cabeza. Y de muchas patronas de la provincia, la de Linares, por ejemplo, la Virgen de Linares también es suya. Hay que tener en cuenta, José Joaquín, que tan solo 5 patronas en toda la diócesis sobrevivieron a la Guerra Civil, que se dice pronto. Entre bueno, una vez hicimos el cómputo José Manuel Marchal, que está aquí presente, y yo, y salieron más de 5, pero vamos, sí, pero pocas más, de ¿verdad? 5, pero menos de 10. Sí. En la procesión magna mariana de Jaén de 1950, si no recuerdo mal, y en la que yo he hecho recientemente un artículo sobre el tema, cuando me puse a investigar, y José Joaquín lo sabe bien que me ayudó, el autor de todas las imágenes que asistieron, es que yo creo que había un 80% de Navas Parejo. Porque eran todas imágenes reconstruidas en la Guerra Civil. Bueno, a lo mejor 80 no, pero un 60 sí. Era increíble todo. Cuánta imaginería hizo Navas Parejo para reconstruir, sobre todo las patronas. Y en la Cofradía de la Magdalena, el Señor de la Caída, una imagen con mucha devoción en el barrio, una imagen con, como se suele decir, con unción, ¿verdad? Era un Cristo muy dulce.
Aquí, por cierto, que ahora que estamos viendo la Virgen del Mayor Dolor, aquí tenemos también a dos imagineros muy diferentes. Por un lado, Alfredo Muñoz Arcos, que fue el que realizó la imagen de la Virgen en los años 40, fue un regalo a la parroquia, si no, Joaquín, esta mañana hemos comentado ese dato. Y luego, curiosamente, el San Juan Evangelista, que tiene un expediente cofrade previo. que no siempre fue San 70, Juan, ¿verdad? Sí, en los años 70 se hizo una cesión, la primitiva imagen de Jesús caído que hemos comentado antes, que fue la que hizo Josefina Cuesta, pero le cambió la cabeza de Rafael Rubio Bernie, que es la que ha comentado Juan Pedro, que está en San Nicolás de Úbeda. Se hizo un cambio entre la parroquia de la Madalena de Jaén y la de San Nicolás de Úbeda. San Nicolás se quedó con el Cristo caído que había sido titular de la Madalena, y a cambio la Madalena recibió un San Juan Evangelista como obra del siglo XVIII. En la documentación de la época se menciona esta imagen como una obra dieciochesca, pero en realidad es de Pío Mollar, que se realizó en la década finales de los 20, principios de los 30, no recuerdo la fecha, para el paso de la cofradía de la Virgen de las Angustias de Úbeda, que por entonces radicaba en la capilla del Hospital de Santiago, y para completar el paso de la Piedad con una serie de imágenes secundarias. Estaban los Santos Varones, la Madalena, San Juan, si no recuerdo, un grupo completo. Y fue la única que sobrevivió a las destrucciones de la Guerra Civil, la imagen de San Juan. Un artista valenciano, que de los muchos que trabajaron en las primeras décadas del siglo XX por esta zona por Jaén, como bien sabe Juan Pedro, pero que no solamente trabajaron en Jaén, sino, por ejemplo, la muy célebre Virgen del Rocío de Málaga, que sale precisamente hoy martes santo, es también obra de Pío Mollar, el mismo artista que hizo este San Juan Evangelista. Cuya atribución es muy reciente, ¿verdad? Que digo que su atribución efectivamente es muy reciente, siempre se situó en el siglo XVIII porque fue lo que has comentado, ¿no? Se adquirió como si fuera más que atribución, es que se ha identificado, quiero decir, que simplemente había un error no se tenía claro de dónde había salido este San Juan, y es que era del Paso de las Angustias, que sí está documentado como obra de... Creo recordar que sí está documentado como obra de Pío Mollar. Vamos, la imagen es secundaria. Sí, lo hizo Pablo Jesús Lorite en Pasión y Gloria, por lo veráis, lo publicó. Una imagen que también fue utilizada por el resucitado de Úbeda, convertido en ángel. Le ponían exactamente, por eso digo que no siempre fue San Juan, efectivamente. Fue ángel en esa etapa ubetense. Bueno, y pero eso verdaderamente no conjuga mucho lo que es la típica sacra conversación, ¿no? Un San Juan también que lo colocan a la derecha de la Virgen, ¿no? Cuando lo normal. Sí, claro. A la izquierda, aunque yo creo que también está a la izquierda, ¿no? Esta imagen, ¿no? Es que ahora quiero recordarlo, ¿no? Es posible. Lo que sí es curioso también es la disposición de la imagen de María Magdalena, que en otra época se situaba mirando, se pensaba en situarla para que al pasar por la tribuna mirara hacia esta, en lugar del Señor. Es curioso. Es que Santa María Magdalena es también otra imagen muy curiosa, de muchísimo interés, pero que precisamente para procesionar en el paso del Cristo de la Clemencia ha variado su iconografía original. La imagen de Santa María Magdalena, tal y como se concibe en el siglo XVIII, era titular de su parroquia, y era una imagen de Santa María haciendo penitencia. De hecho, en la mano que tiene, en la mano donde actualmente lleva el cáliz, lo que llevaba era un crucifijo. Exacto. Y en la otra mano un flagelo. Pertenecía a esta iconografía típica de la Reforma de santos penitenciándose, haciendo referencia al gran valor de la penitencia. Y claro, al unirse dentro del paso al Cristo del Calvario es cuando ya cambia la iconografía y aparece como una Magdalena al pie de la cruz recogiendo con el cáliz la sangre. Es que ese otro detalle, que aquí en la provincia de Jaén, la iconografía de la Magdalena también la hemos representado en su faceta, por decirlo de alguna manera, gloriosa, ¿no? En la Magdalena penitente, ¿no? Es que podemos ver otro ejemplo que seguramente sale de la misma mano que esta Magdalena, que era la patrona de Mengíbar, ¿no? Sí. Bueno, y aunque no tenemos fotografías en Bailén, por los lienzos del antiguo gallardete, de la antigua cofradía, era también una iconografía similar. Es que hay que tener en cuenta que la Magdalena penitente ha sido de los temas más queridos por el arte de la Contrarreforma. Por ejemplo, seguramente si cogemos un libro de arte del barroco, del barroco, nos sale la Magdalena penitente de Pedro de Mena, que es distinta a esta, en el sentido de que no se está azotando, no está
autoflagelándose, que es también por eso por lo que nuestra Magdalena desde aquí de la Cofradía de la Clemencia tiene el hombro un poquito descubierto. Claro, es que la idea es que se haga que el flagelo impacte en su espalda. Claro, al ser una santa no pueden hacer lo mismo que con Santo Domingo penitente o San Nicolás de Tolentino penitente, dos santos muy representados penitenciándose que están con el torso descubierto. La Santa María Magdalena no quedaría bien, no quedaría decoroso. Claro. Pero no gracia original. Y como tú has dicho, tuvo que estar mucho más extendida de lo que parece en nuestra provincia. Nos quedamos de rodillas y... Sí, Juan Pedro, sí. Hablo. Vale. Es que verdaderamente como una imagen que está de rodillas y parece que calza muy bien en un calvario, pero verdaderamente estaría representando, y José Joaquín, si me tiene que corregir, me corrija, pero representaría un momento posterior a la resurrección de Cristo. Es decir, es según la tradición, la vida que tomó María Magdalena, que recientemente el Vaticano ahora nos cuenta otra cosa, ¿no? La vida de ermitaña y de penitente. Claro, Santa María Magdalena es una figura del Nuevo Testamento en la cual, pues, es decir, la leyenda, hay que señalar siempre que cuando hablamos de la vida de los santos, sobre todo los santos que tienen muchos siglos, quiero decir, los que son más recientes, pues sí hay documentación y cabe menos la leyenda. Pero los que son, por ejemplo, de la época de los coetáneos de Cristo, los apóstoles, sin ir más lejos, se mezcla, por un lado, la historicidad con la leyenda. En el caso de Santa María Magdalena se unieron, pues casi, como que, vamos, lo dicen los expertos en la Iglesia, no es ninguna cosa que no estamos inventando, se unen casi que tres figuras distintas. Entonces, una de ellas era la imagen de la pecadora arrepentida, y la otra es la que habéis comentado ahora mismo, la de la discípula y seguidora perfecta de Cristo. Entonces, un poco reclamando esa idea de la Magdalena como pecadora arrepentida, por eso se añadió en la historia que habla de que tras la muerte de Jesucristo y la resurrección, junto a su hermano Lázaro y Marta, se traslada a la otra punta del Mediterráneo, a la zona de Marsella, de la Provenza, por esa zona, y se retira allí a hacer penitencia. Claro que ese valor, esa penitencia, al fin y al cabo, como es una de las creencias básicas que en el Concilio de Trento diferencia la Iglesia Católica del protestantismo, eso explica que sea muy frecuente representarla de forma penitente, pero vamos, como otros muchos santos, sin ir más lejos, muchas veces Santa María Magdalena hacía penitencia, hacía pareja, quiero decir, programa iconográfico, haciendo penitencia junto a San Pedro, arrepentido después de haber negado a Cristo, San Pedro en lágrimas. O sea, que no es una cosa exclusiva de la Magdalena porque fuera especialmente pecadora, sino que no dejaba de ser una referencia y un valor para los fieles de la Iglesia Católica que era, vamos, de gran vigencia, de gran importancia, por esa sanción positiva del Concilio de Trento al sacramento de la penitencia que no habían hecho por su parte habían negado los protestantes. Compañeros, nos quedamos con María Santísima del Mayor Dolor, en este caso al son de campanilleros, y mientras tanto vamos a recordar o vamos a recrear un poco. José Joaquín, esta mañana nos veíamos, ayer también, viendo las diferentes exposiciones de altares que se están pudiendo admirar y disfrutar en diferentes parroquias de la provincia, ¿verdad? Por aquí tenemos imágenes, en este momento estamos viendo del altar de la cofradía estudiantil, de la cofradía de los estudiantes, veremos el de la expiración, veremos también el de todas las cofradías de San Ildefonso. ¿Qué os parece esta iniciativa novedosa este año para vivir esta Semana Santa de otra manera? José Marchal. Pues la verdad es que en cuanto a innovación y en cuanto a novedad es llamativo, ¿no? Y la verdad es que es de agradecer que en muchos casos el buen gusto viene a visitar a la cofradía en este tipo de cosas, altares que muchas veces no se han cuidado, que no se han construido bien, en este año en que no hay salida, pues se cuidan, ¿no? Hay aquí un debate, y es que quizá
estamos cuidando los altares porque no hay procesión, cuando sin duda alguna lo que deberíamos de cuidarlo es siempre, y que los cultos de las hermandades reúnan esta iconografía, reúnan esta riqueza visual y material todos los años, ¿no? Y que no sea por algo excepcional, ¿no? Y también las hermandades tienen otro componente. En ellas es muy importante lo que dicen sus estatutos, ¿no? Y aquí, bueno, podríamos estar debatiendo toda la tarde, pero las cofradías también deberían de regular muy bien qué hacer cuando no se sale. Es decir, cuando las inclemencias, cuando la temporalidad te impide poner los pasos a la calle, también se debería de valorar, ¿no? Y la Iglesia pues debería pensar mucho en que esto, porque podemos caer también en excesos que pueden confundir a los fieles, ¿no? Y no lo digo por ningún caso concreto de lo que habéis citado, que son magníficos y lo que vienen a poner presente el patrimonio de las cofradías en su día, ¿no? Lo digo quizá por excesos en las escenografías, excesos que pueden confundir los distintos pasajes evangélicos, ¿no? Juan Pedro. Bueno, yo estoy en la línea de José Manuel, pero ya en este sentido no es estrictamente a la ciudad de Jaén, sino a toda Andalucía. Es decir, las cofradías se han visto como necesitadas de hacer algo en esta semana, en esta no Semana Santa de procesiones, ¿no? Semana Santa litúrgica evidentemente hay. Pero veo que a mí, como diría los argentinos en el argot futbolístico, me da mucha bronca. Me da como una poca rabia, es de que veo que muchas hermandades no tienen presente, y estoy hablando generalmente, no estoy hablando de Jaén, ¿no? Pero también está afectada en este sentido, ¿no? Muchas cofradías verdaderamente están demostrando que el día grande es la salida, y bueno, eso, la realidad es así, pero en el fundamento y la erección y la creación y los fundamentos de una cofradía, ¿no? Es decir, los cultos son igual o tan importantes como la salida, ¿no? Entonces, pues he visto algunos casos en el que en Cuaresma apenas no han hecho altares, no más trabajados, más ostentosos, y ahora ha llegado el día de la salida para exponer a la imagen, y han hecho quizás muchas cofradías lo que no han hecho en su historia, ¿no? Y bueno, y algunas localidades y pueblos más pequeños, pues están montando altares por primera vez en su vida, ¿no? Por lo menos espero que esta circunstancia nos haga ver de que cuando llega Cuaresma es el momento de los altares, ¿no? Es el momento de realzar la parte íntima de la función de las cofradías, ¿no? Y es que incluso estoy viendo que muchos, sin Semana Santa, estaban muchos hermanos haciendo el esfuerzo de ir el día de la salida a ver a sus titulares, y el día de su sextenario, quinario, trigo, pues ven bastante menos gente, ¿no? Y bueno, y además que se está formando este sinsentido, como yo lo llamo, que estamos viviendo del funcionamiento a la hora de salir la gente a la calle, ¿no? Estamos viendo aglomeraciones que nos vamos a llevar críticas, los cofrades, pero que son cosas que los que mandan, en este caso los políticos, están permitiendo, pero a la gente no podemos atarla, ¿no? Y verdaderamente ciudades como en Jaén se ha visto, en Sevilla desbordado, y bueno, yo por ejemplo estoy en Úbeda y ves que esto puede traernos críticas, bueno, pero bueno, en fin, las cofradías siempre estamos en el ojo del huracán en esta sociedad que nos toca vivir. José Joaquín, estamos viendo imágenes en este caso del retablo, magnífico retablo del descenso de Duque Cornejo y ejecutado por Francisco Calvo y José de Medina, y ahora vamos a ver también el altar del resucitado. A ver, tu opinión, José Joaquín, al respecto. Esta mañana hemos disfrutado realmente con lo que hemos visto, pero bueno, ¿cómo ves esta nueva variante de este año? Hombre, yo voy a decir una cosa. Algo había que hacer.
yo no sé cómo lo veis vosotros, pero algo había que hacer. Efectivamente, no sé, quiero decir, si se suspende la estación de penitencia, no se puede sustituir por nada. No hay nada que actúe como producto sustitutivo, por así decirlo. Pero desde luego, a mí no me parece mal que se hayan montado estos altares, y voy a ser un poquito esperanzado, voy a confiar en, como habéis dicho vosotros, que os quejabais con toda razón del mundo de que en muchas ocasiones pues este despliegue no se ha visto para los altares de los cultos estatutarios, que es la ocasión en la cual deberíamos estar acostumbrados a ver este tipo de montaje, porque quizás precisamente esto puede que haga que a partir de ahora nuestras cofradías estén más atentas a lo que sería ese culto estatutario, esos trigos, binarios, funciones principales, fiestas, etcétera, etcétera, que hasta ahora estaban un poquito más descuidados, que quizás pues, esto sirva un poco de revulsivo para potenciarla y para ponerla a la altura de la estación de penitencia. Hay que tener en cuenta que nuestras cofradías en algunas ocasiones pues no salían a la calle y lo único que tenían era la fiesta que hacían en la iglesia. Y para eso era para lo que se hacía este montaje, que por cierto no es tampoco ninguna cosa. Muchas veces parece como que cuando se monta un altar un poquito, que cuando en vez de colocarse a los titulares en el presbiterio se hace un altar un poquito más elaborado, parece que estamos copiando algún sitio. Y no es copia de ningún lado. Esto forma parte de la tradición católica romana. Eso está clarísimo. La idea de utilizar los altares de forma efímera para destacar la veneración de la imagen. O sea que vamos a mirarlo también en ese sentido como algo esperanzador, en el sentido de que de que seguramente va a servir para que a partir de ahora pues en las cofradías estén más atentas a ese aspecto. Desde luego, esta mañana lo comentábamos, bueno, y ayer, que son las imágenes que estamos viendo actualmente, la que estamos viendo del martes santo por la mañana, perdón, del lunes santo por la mañana, lo comentábamos Joaquín y yo, que hay altares preciosos realmente. Las cofradías le han dedicado una, y ahora que me has mencionado el del resucitado precisamente, súper bonito, elegantísimo, y con mucho gusto y con unos ornamentos preciosos. Bueno, vamos a continuar muy bien con el martes santo, porque está ya el señor Divino Maestro pidiendo paso. Bueno, una cofradía absolutamente carismática, por esa novedad que introduce la Semana Santa de Jaén, una cofradía que procede de un colegio y que, bueno, pues era algo pues hasta ahora pues que no estaba visto en la Semana Santa jiennense. A mí, de esta cofradía, no puedo evitar comentarlo, y sobre todo cómo ha empezado el programa hoy hablando de los contrastes, ahora veremos una hermandad totalmente de rigurosa penitencia y silencio, ¿no? Yo, bueno, como todos pueden ya saber, yo no soy de la capital, ¿no? Pero soy conocedor de las cofradías de
pez de la ciudad de Jaén, y esta cofradía, cuando ya se autoriza para poder ya hacer esta acción de penitencia en la calle, yo recuerdo una entrevista sería del hermano mayor, de quien fuera, que anunciaba de que el espíritu del colegio iba a ser una cofradía que se iba a intuir una hermandad de negro, destacaba de que el paso sería talla en caoba, porque no querrían una cofradía donde no cabrían, por ejemplo, pues túnicas bordadas y cosas así. Y ahora veo al Cristo totalmente andando con aire asturianero, con una agrupación musical, y verdaderamente me impactó, ¿no? El último año que pudo salir la estuve contemplando, estuve el martes santo en Jaén, y la verdad que ese es un detalle que me ha impactado, ¿no? Que luego ha sido totalmente ver una cofradía de silencio, una cofradía con los estereotipos o los clichés que ponemos con el estilo sevillano, una hermandad de barrio, pero bueno, que para hacer penitencia, verdaderamente, si sabemos con el sentido al que salimos, da igual llevar música o no llevar música. Y bueno, y comentar sobre este misterio, pues dos cosas. Lo acertado que es la ciudad de Jaén a la hora de elegir los imagineros de la actualidad. Creo que están acudiendo a los imagineros que están en un top, por decir de alguna forma, en un top 10, un top 10 de los mejores imagineros que creo que están ahora mismo en el mercado de la imaginería religiosa, ¿no? Con esta imagen de José Antonio Rodríguez, ¿no? De este imaginero de Bea de Segura, pero con taller en Madrid, ¿no? Antonio José, me parece. Antonio José. Y bueno, y sobre todo la apuesta por un misterio que para mí es de los que más emoción me da del Evangelio, donde Dios se humilla, ¿no? Para decirnos que tenemos que humillarnos para alcanzar el reino, ¿no? El reino de los cielos, ¿no? Un misterio, pues el lavatorio de espías muy escaso. Una Semana Santa como la de Sevilla lo tuvo en la antigüedad, pero hoy en día no lo tiene, ¿no? Una Semana Santa que es el modelo de casi todos los misterios de la pasión, ¿no? Y bueno, y simplemente que la aportación a la Semana Santa jiennense es brutal, ¿no? Con este misterio. Y además, ahora que está hablando de la singularidad, que no es un misterio muy frecuente, es una aportación que mira en la historia. Eso es un acierto magnífico que ha tenido esta cofradía, y es que han recuperado una escena que, aparte de, como tú bien has dicho, emocionante dentro de lo que es el Evangelio, es que ya estaba presente en la Semana Santa de Jaén, al menos desde el siglo XVI, en la cofradía de la Cena del Señor Esclavo del Santísimo Exacto. Sacramento, que estaba en el convento de la Trinidad, fundada en 1616, si no recuerdo mal. Pues esa cofradía sacaba la escena del lavatorio. No era una escena tan infrecuente en la Semana Santa. De hecho, en la propia provincia, si no recuerdo mal, Baeza luego la sacaba. Lo tuvo, sí. Hubo el lavatorio que pertenecía. Además, curiosamente, te das cuenta, la vocación, humildad, porque es lo que tú has dicho, es el momento en el cual Cristo se rebaja a ser siervo de los siervos de Dios. Es precisamente el título también que creo que se le da al vicario de Cristo, al Papa. Y pasa una cosa, quiero decir, que además es una escena que conmovedora, que forma parte también de la liturgia, en el sentido de que uno de los momentos clave de la liturgia del Jueves Santo ha sido siempre el lavatorio de los discípulos. Es un claro ejemplo de una escena de un paso de misterio que se ve también representada en la liturgia de forma escenográfica con ese lavatorio. En ese sentido, vamos, que lo que quería comentar es que me parece un acierto magnífico, en vez de apostar por escenas 20.000 veces vistas, esta recuperación de algo que ya estaba en Jaén, que además tiene esa dimensión evangélica tan importante y tan bonita, y que además que es una escena que no es rara. Bueno, que no es rara, que hoy nos parece rara, pero que en su momento no lo era. No sé si conocéis el lavatorio, por ejemplo, de Lucena, Sí. que es otra de las ciudades en las cuales procesiona, que es una pieza sobre Cristo y San Pedro solamente, pero del entorno de Pedro de Mena, que es una preciosidad. El San Pedro podría ser de José de Medina. También se apunta más a Pedro de Mena, pero yo también no sé si he leído connotaciones de que podría, como trabajo en Lucena
José de Medina. Es decir, no descartemos que ese San Pedro de Lucena pueda ser de Medina. Y bueno, sí, en la provincia estuvo creo que también nació como una escuadra creo que era de la Cofradía de la Sangre. Una hermandad que desaparece, de la imagen que se pierde en Baeza, se pierde la Guerra Civil, también se pierde su cofradía. Y es la única que no se recupera, precisamente. La única que se recupera. Y ya en la provincia no recuerdo yo más. Una escuadra fue de la Humildad, si no recuerdo mal. Con la que lo que pasa es que luego se independizó. Su cofradía independiente. Del pasaje evangélico de este pasaje evangélico, pero centrándose en el misterio de Jaén, hizo también Pablo Jesús Lorite un buen estudio en Pasión y Gloria, ¿no? Me gustó mucho ese trabajo porque cómo acierta por qué quizás estos misterios no triunfan, pues no están tan extendidos entre la religiosidad popular, porque es complicado para la imaginación del artista recrear el pasaje en el que el Cristo mueva a la piedad, ¿no? Está siempre la imagen insuperable, siempre será el crucificado, columna y nazareno sobre todo, ¿no? Pero aquí vemos un Cristo muy glorioso, sentado. Es difícil representar este misterio en un paso de Semana Santa, ¿no? A mí siempre me viene como la gran obra de este misterio el cuadro de Tintoretto, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Claro, es el referente, sí, iconográfico. No es que yo sepa, no soy de inspiración a ninguna escena del procesional. No. Pero es como la obra canónica, por así decirlo, de este pasaje, como bien dice. Seguramente Alberto Durero no lo pintó, pues no hay modelo. ¿No? Yo yo este Cristo estuve cuando se bendijo, tenía mucho interés por conocerlo y viajé a Jaén. Y me gusta mucho este imaginero. Veo que han buscado un misterio muy, muy dulce. No han buscado el patetismo que nosotros, tanto el San Pedro como el Señor, ¿no? Pero cuando lo vi en la calle, a mí, curiosamente, como el otro día hablábamos de que las imágenes secundarias quizás a veces son inferiores a la imagen titular, a mí me gustó mucho los otros dos apóstoles, San Juan y San Andrés. Aportaron como hablábamos ayer, ¿no? Una teatralidad absoluta al paso. Lo cambiaron por completo. Las imágenes secundarias son de muy bella factura, ¿eh? Sí, a mí esa apuesta por ese peinado así de pelo rizado del San Juan, veo un San Juan totalmente que aporta aire fresco a la imaginería. Bueno, pues nos quedamos con Jesús Divino Maestro subiendo por Bernabé Soriano y enseguida estamos con la próxima cofradía del Martes Santo, el Silencio.
adelante un poquito. Dáselo. Un poquito más a la izquierda adelante. Bueno. Aquí se aguanta. Sobre los pies izquierda adelante, derecha atrás. Venga, seguimos adelante, de izquierda adelante. Bueno, y venga. El silencio de Jaén. ¿Fue esta imagen el primitivo Cristo de la Veracruz? Os pregunto. Efectivamente. Estamos ante la imagen primitiva del Cristo de la Veracruz. Aunque, bueno, en historia nunca se puede decir que es efectivamente. Y lo sabemos gracias a la luz que en todo esto ha dado el doctor Domínguez Cubero, a la luz que ha dado don Rafael Galiano Puy en la historiografía, que han desentrañado el primero, la biografía y la obra del escultor Juan de Reolí, historia comparada, mostrándonos quizás ejemplos en la diócesis como el de Martos, por ejemplo, o otros, y sobre todo el gran estudioso de la Veracruz, que es Rafael Galiano, que identifica perfectamente estos primeros años de existencia de la cofradía, que son muy vertiginosos, que son algo polémicos, y que documenta precisamente esa fundación en el año 41 de la Veracruz, y cómo el primer gobernador parece no estar contento con aquellos primeros años, y se lleva la imagen fundacional de la cofradía de ese primitivo Cristo de la Veracruz para ir a fundar la cofradía de las Cinco Llagas, que es la que con toda seguridad pues tuvo a este extraordinario crucificado que procesiona la tarde-noche de nuestro Martes Santo, ¿no? Esa fuga, ¿no?, de ese Gregorio de Cabrera a mediados del siglo XVI es lo que permitió pues que hoy tengamos esta extraordinaria imagen, y que, bueno, que efectivamente pues todo parece indicar que este es el primitivo y más antiguo crucificado en nuestra Semana Santa. El desconocimiento de ese dato, curiosamente, impidió a la Congregación de la Veracruz, después de la Guerra Civil, recuperar al que habría sido su primitivo titular, ¿verdad? Efectivamente. Es decir, el Cristo de la Veracruz en la Guerra Civil, el Señor del Trueno se pierde. Y es el segundo crucificado que hace la Veracruz, en cuanto a que cuando Gregorio de Cabrera se marcha de la Veracruz para fundar las Cinco Llagas, son ya los sucesores de Gregorio de Cabrera, y lo sabemos gracias precisamente al contrato que publicó hace unos años en Pasión y Gloria, descubriendo la autoría del Cristo de la Veracruz de Villacarrillo. Pero como en ese contrato se dice que se le encarga a Salvador de Cuéllar
a la misma manera y del mismo modo que ha hecho el de Jaén, pues salimos completamente de duda de ese segundo Cristo de la Veracruz, ese Señor del Trueno, que es el que es destruido en la Guerra Civil. Es que esto que estás comentando, José Manuel, en su momento cuando fue Rafael Galiano el que sacó ese contrato, fue un bombazo. Claro, porque pone orden en bibliografía, sí, efectivamente, pero claro, ahí había una... Y es que, corregime si me equivoco, del primer Cristo, de este Cristo que estamos viendo ahora mismo, podemos casi que afirmar, del primer Cristo que tenía la Veracruz, también había contrato, de Juan de Reolí. Sí, claro, eso es. Sí. De igual forma, había un contrato de otro Cristo que también hace Juan de Reolí, que es el Cristo de la Veracruz de Torres. Efectivamente. Y resulta que casi a la vez que Galiano Puy descubre este documento, llega a manos del doctor Domínguez Cubero una fotografía de muy buena resolución del Cristo de la Veracruz de Torres, en la cual se ve que se parece una barbaridad a este Cristo de la humildad, Por lo cual ya las piezas empiezan a encajar, empieza a verse una lógica en el sentido de que, pero ¿cómo puede ser que el primer Cristo de la Veracruz era de Reolí y ahora están hablando de Salvador de Cuéllar? Claro, porque faltaba este dato de esa ruptura en la cofradía. Es decir, una vez que se montan todos los datos y a la manera casi detectivesca, se da uno cuenta de que tiene sentido. Claro, pero es que además no estamos... Perdonad, no estamos hablando de un tema baladí, es el Cristo matriz de la Semana Santa de Jaén. Sí. Y el Cristo que sirvió de referencia a la Veracruz de Torres, desgraciadamente destruida, a la Veracruz de Linares, que también la hace Juan de Reolí, porque claro, esto era muy típico en esta época, cuando cuando una cofradía era imitada o se fundaba una cofradía con la misma vocación, pues generalmente era en conventos de mendicantes, en otro convento de la misma orden, en otra ciudad, se acudía a pedir las reglas de la cofradía más antigua, e incluso se acudía a los mismos artistas para que hicieran las imágenes. Eso es lo que pasa con la Veracruz de Linares, con la Veracruz de Torres, y pues seguramente lo que pasó, y con la de Marto, y lo que pasó también con la cofradía del Nazareno de Mancha Real, cuando acude a Sebastián de Solís para hacer un Cristo como el que tienen en Jaén. Pero ahí estaba pensando en ese detalle, y tú ya te adelantas, José Joaquín, en la importancia que radica la redacción de los documentos, ¿no? Porque en el contrato que descubre Galiano Puy especifica como el Cristo que le hice para Jaén. Sí. Y en Mancha-Real se especifica como el Cristo, en el contrato del Nazareno de Mancha-Real, como el Cristo que hay en Jaén. Pero no podemos afirmar que se refiera como el Cristo que hizo Solís para Jaén, sino que le pueden pedir uno como el que está en Jaén. Pero generalmente se le solía pedir al mismo. O sea, además estaba en la misma ciudad y estaba, porque no estamos hablando, quiero decir, que no es que no le estaban pidiendo un Cristo que el original estaba en Córdoba, en Sevilla o en Málaga, es que lo encargan en Jaén al mismo quiero decir, a un artista que perfectamente puede haber hecho a lo mejor no es Sebastián de Solís, alguien del entorno, pero del entorno muy cercano, del taller suyo, igual que en el caso de Reolí, igual, vamos, que casi que que efectivamente, aunque falten piezas y todo, pero que es posible afirmar, casi que afirmarlo, vamos, no sé cómo lo veis vosotros. Sí, pero vosotros mejor que yo sabéis que siempre en el mundo científico te van a sacar los putos sobre la IA. No, y desde luego en ese sentido el contrato que descubrió Galiano Puy fue, vamos, una revolución porque cambiaba. La tristeza, la importancia de ese contrato es la tristeza de que no contemos con el Cristo del Trueno, sí. Porque ya verdaderamente podríamos decir el Cristo del Silencio es un Reolí y el Cristo de la Veracruz es un Cuéllar. Es decir, que todas esas piezas es algo muy importante que falta en la historiografía del arte en la provincia de Jaén. Es que todavía dudamos que es de Reolí, que es de Girero, que es... ¿Sabéis lo que quiero decir? Sí, pero por motivo de que por afinidad estilística sí es muy parecido este Cristo al Cristo de la Humildad de Jaén al de la Veracruz de Torres. Sí. Que publicó en su momento Sí, pero lo único que podemos decir del de Torres es, con esa fotografía lo único que podemos decir es que seguramente son obras de un mismo autor, ¿no?
Pero como también se sabe que el de la Veracruz de Jaén lo había hecho Reolí. Sí, claro. Original. A partir de ese se puede documentar, no, se puede atribuir o se puede casi encasillar ya al de Torres. Bueno, ya en el mundo del arte estamos hartos. Yo recuerdo cuando empecé a aprender de este mundo, viendo vídeos de Sevilla, atribuir el Cristo de las Penas de Triana a Roldán. Sí, y cuando se descubre el papel dentro de la peña que era de José de Arce, ahora José de Arce se convierte en alguien en el mundo de la historia del arte. Y claro, como ha hecho una imagen para la Semana Santa. Claro. Y bueno, y lo que le pasó en los años 30 a Juan de Mesa, que era totalmente un desconocido. Claro. Y casi parecía para la época que estaba faltando el respeto a Martínez Montañés, porque le estaba quitando todas sus mejores obras. Juan de Reolí, efectivamente, es uno de los grandes desconocidos de la imaginería jiennense. ¿Qué otras obras de la capital se pueden atribuir a Juan de Reolí? En fin, indistintamente si pertenecen a una cofradía o no. Pues yo creo que puede contestar José Joaquín mejor a él, ¿no? Pues me habéis pillado en un renuncio ahora mismo. Yo ahora mismo no recuerdo obras de Reolí que se conserven en Jaén capital. Yo que estaba pensando, ahora que estamos hablando de temas pasionistas, cerca de Jaén, no sé si conocéis en la iglesia de la Guardia, los relieves que hay con temas de la pasión en la cúpula del convento de los dominicos, la actual parroquia de Santa María de la Asunción, tiene unas escenas de la pasión que son una maravilla, que no sé, lanzo la idea de que si alguna cofradía de Jaén le interesa acerca para su canastilla detalles de la pasión, que se fijen en esas 8 escenas pasionistas de la bóveda del crucero de la iglesia de la Guardia. Pero en Jaén capital, ahora mismo, es que decir, siempre no me acuerdo ahora mismo. Perdona, siempre se lo ha asimilado con el que está ahora en el seminario, el que antes estaba en el cementerio. Cierto, ese es del entorno de Reolí, si no es suyo, se acerca mucho a su estética. Y creo que José Domínguez Cubero también ha hablado del santo entierro de la catedral, como del círculo de Reolí. Hace poco lo atribuyó en el último Pasión y Gloria, lo ha publicado. Y puede ser que alguno de los relieves interiores de la catedral puede ser también algo de él. No había... Ahí no participa, en los de piedra. Sí, porque ahora hablo de memoria, no, ahí no participa él. A Reolí, pues luego la provincia también creo que se señala siempre, como digo yo, con poco estudio al antiguo Nazareno de Úbeda. Lo he escuchado yo, creo que puede ser de Reolí. El Nazareno de Úbeda lo veo yo más cerca, por eso mismo que estamos hablando antes de encargar las imágenes al que ya ha hecho la misma para otra cofradía. En Baza, que es Granada, le encargaron en la década de 1580 a Luis de Zayas, escultor ubetense, un nazareno, como el del convento de San Andrés de Úbeda, es decir, como el antiguo nazareno de Úbeda. Entonces, eran directamente, quiero decir, si van a Úbeda y quieren una imagen de Úbeda, es que fue Zayas el que hizo el nazareno, el que se perdió la guerra civil, creo. Yo por eso creo que obra de Zayas. Desconocí ese dato. En Baeza sí trabaja. Bueno, parece ser que, por ejemplo, la Capilla de los Benavides del convento de San Francisco, esa obra de Vandelvira tan maltratada, siempre se hablaba ahí de que trabajó Esteban Jamete, y parece ser que fue Juan de Reolí el que trabajó en la escena evangélicas que aparece. Y bueno, y aparte, Reolí fue aparte urbanista, porque eso lo puede decir José Manuel. El plano de tu pueblo es de Juan de Reolí. Curioso, ¿eh? Sí, quizá la dimensión que se nos escapa es la de arquitecto y urbanista, que en esa década de los años 30 y 40 está trabajando como loco en la fundación de Mancha Real, de Los Villares, de Campillo de Arena y de Valdepeña de Jaén. Juan de Reolí, de hecho, abandona la escultura en un momento de su vida, si no recuerdo mal, ¿verdad? Es que es un empresario artístico. Es un hombre que contrata grandes empresas artísticas, retablos, imágenes para cofradías, pero también contrata con ayuntamientos y con la corona para trabajar, ¿no? En el caso de las fundaciones de todas las poblaciones de la Sierra de Jaén, ¿no? Y la construcción de sus respectivos templos parroquiales. Las iglesias de Mancha Real o de Valdepeñas tienen esa génesis
en esas trazas que da Reolís para su construcción, ¿no? Y la cajonera de Ignato Arás, creo que era de también, ¿no? La cajonera de la sacristía de Ignato Arás. Ni idea, en este caso no. Bueno, pues me suena a mí de que está atribuida o... La verdad es que es un importante... Y yo creo que el único que se le puede comparar por capacidad de trabajo y según se le va descubriendo, solo hay dos personajes en nuestra historia después, que son Sebastián de Solís y José de Medina. Sí, sí. En esa capacidad y en esa amplitud de trabajo y taller correspondiente, ¿no? También está muy desconocido por lo que estaba antes comentando, porque no hay ninguna imagen que pueda decir es de él. Un imaginero, Juan de España. Sí, hay varios nombres. Se le vincula el Cristo del Cristo de la que preside la actual parroquia de San Eufrasio, pero que no tiene no tiene por la cronología no es de Juan de España. Además se habla de escuela granadina también, ¿verdad? En ese Cristo. Que digo que se habla de escuela granadina en ese Cristo. Sí, ese Cristo es muy granadino, es una cosa que está una imagen que está entre media entre Mena, Mora. Recuerda a Mora las facciones, ¿verdad? En la propia nariz, etcétera, ese perfil aguileño, recuerda algunos crucificados de Mora, como el de la Veracruz, que imitación, en este caso de Jaén, es copia de la Misericordia de Granada, ¿verdad? A Juan de España lo que se le bueno, no se le atribuye, es que se encuentra el contrato, es el misterio de la coronación de espinas, que es un contrato que encuentra don Manuel López Molina y que publicó. Del que nada sabemos ni nada más sabemos. Bueno, sí, eso lo hace para Jaén, pero Manuel López Molina descubrió varios contratos para, creo que un resultado en Torre del Campo, que dice que también se le pide como el que hizo para Jaén o como el que está en Jaén. Tenemos el mismo detalle. Pero imágenes totalmente desaparecidas o descontextualizadas que no sabemos si documentalmente en blanco, no sabemos dónde pudo estar o qué pudo pasar con esa coronación. Bueno, y este Cristo del Silencio que pierde su policromía original, ¿no? Cuando la cofradía se funda lo policroma Constantino Unguetti, ¿no? Así es. Es otro tema. ¿Existirá todavía la policromía original? Creo que la perdió por completo. De recuperarla. Lo repolicromó lo dejó en blanco, como se decía antiguamente, lo dejó en la madera y lo repolicromó. A ver, siempre hay un mito que tiene mucho de mito y supongo que no será así, pero se dice que se metió en lejía. Esto lo habréis oído vosotros, ¿verdad? Sí, es verdad. Sí. Es decir, que la idea que al menos yo tengo es que de la policromía original no queda nada. Pero policromía, según tengo yo entendido, la hizo Francisco Cerezo. Fue Cerezo, sí. Es que he dudado y he tirado por Unguetti, porque yo creo que Unguetti es que le hace una... Sí, es que fue la misma intervención. Sí. Pero bueno... Lo restauró Unguetti, pero la policromía es de Cerezo. Sí. Aún así, con todo esto, esta cofradía verdaderamente también es una de mis hermandades preferidas de la ciudad, ¿eh? Porque yo, bueno, como la hemos conocido nosotros, ¿no? Y como yo desde que la conozco, se puede decir que ha tenido dos estilos, siguiendo una misma filosofía de hermandad penitencial, de silencio. La hermandad ha tenido como dos estilos, ¿no? En el 2000 iba con un trono malagueño, con anderos. Más que malagueño, Juan Pedro, yo diría castellano, ¿eh? ¿Verdad? Sí, pero bueno, es que esto de decir malagueño es porque... Sí, porque van por fuera, ¿no? Claro. Decimos malagueño, ¿no? Porque aquí en Andalucía prácticamente de las grandes ciudades ha sido la que ha implantado eso como su estilo propio, ¿no? Porque verdaderamente han existido hasta en Sevilla, simplemente sí, claro. Que Sevilla creció los pasos antes y se metieron debajo antes que en todos sitios, ¿no? Sin ir más lejos, en Jaén pues siempre fueron por fuera hasta el siglo XIX, hasta que la Veracruz, corregidme si me equivoco, es la primera que introduce
los costaleros, ¿verdad? Hay fotografías del abuelo en anda, ¿no? Sí, claro, pero digo, la Veracruz la primera me parece que mete los costaleros por dentro. Sí, esta cofradía prácticamente cuando llega el fenómeno de portal o persona, ¿no? Yo por lo menos he visto fotografías que iría a ruedas en su fundación, digo yo. Sí. En su fundación no, pero en épocas posteriores sí. Porque Jaén verdaderamente también apostilla por un estilo propio, ¿no? Que, por decirlo de alguna manera, el que sigue manteniendo nuestro Padre Jesús, ¿no? A dos hombros, ¿no? Andando de lo que en Sevilla así del costero a costero, pasito muy corto, muy cadencioso, muy solemne, ¿no? Era prácticamente la Semana Santa de Jaén ha tenido eso hasta hace pocos días, cuando ha sido inevitable influenciarse por Sevilla, y esta cofradía no ha sido menos. Bueno, un magnífico, para mi punto de vista, un magnífico trabajo, un paso con que sigue la línea sevillana, un paso que aporta unas líneas dentro de lo que es el rococó, que es lo que sigue, poco novedosa, es una cosa que yo le aplaudo mucho a su autora, José Carlos Rubio Valverde, que no se limita meramente a copiar los pasos de Sevilla, sino que toma su esencia y crea cosas nuevas o recupera cosas que se han perdido. Yo sí considero, sin embargo, que este Cristo le iría mejor una cruz plana, por ser tan renacentista, ¿verdad? Estaba con la cruz plana, y uno de los primeros pasos que dieron fue hacer la cruz, que es de tiro carpio. Y yo verdaderamente, yo ya estoy por gusto, yo es que soy muy de cruz arbórea, yo el santo árbol de la cruz me tira mucho. me gusta. Y bueno, y ya cuando le pusieron a muchos les gustaría con los 4 cirios en la esquina, yo veo que el juego de luz, que da unos candelabros, yo que estoy viendo las imágenes y estuve, como he dicho antes, viendo esta hermandad, lo vi por la calle Almenas, y os puedo comentar que fui con una persona que no es como nosotros, no. La Semana Santa le gusta cuando llega, ¿no? Una capillita, y se quiso venir conmigo, y cuando vi aparecer el paso, lo que sí es cierto que es historiador del arte, pero no es una pasión de la Semana Santa, y se quedó absorto en ese rincón tan especial de Jaén. Dijo, parece que estoy en el siglo XVI, cuando vio aparecer la sombra de o la iluminación de la oscuridad del recorrido, el Cristo totalmente, se puede decir que del último, al principio del XVI, ¿no? No. 40, década de 1540 sería. Sí, es verdad, me confundí. Por eso que acabo de decir, Juanpe, es interesantísimo. Demuestra que todavía a día de hoy las cofradías en la calle siguen teniendo el valor persuasivo que tenían cuando surgieron en la Contrarreforma. Y eso es fundamental. Bueno, ¿y qué me decís de esta nueva talla de la Madre de Dios, la nueva Dolorosa de Israel Cornejo, para esta cofradía, que ya tendría que haber salido si la situación que vivimos no hubiera sido tal y la hubiéramos podido disfrutar en la ciudad de Jaén con un palio, con un proyecto de paso de palio absolutamente novedoso dentro de la tradición y de la ortodoxia? Y magnífico, por cierto. No sé lo que opináis vosotros. A mí me fascina, vaya. Sí, es fascinante. Esta Dolorosa de Israel Cornejo es una exquisitez. La verdad es que el otro día, cuando comentaba Juanpe, precisamente hablaba de que a día de hoy, para encontrar imágenes dolorosas buenas, de imágenes dolorosas que saben, hablabas de Antonio Bernal y de Romero Zafra, y el otro día yo pensaba, digo, pues no hemos dejado en el tintero a Israel Cornejo. Tiene destellos de genialidad verdaderamente, desde mi punto de vista, sublime en esta Dolorosa, y en otra que no sé si conocéis de la provincia, la Madre de Dios en su pura y limpia concepción de la Cofradía de la Escuela de Baeza. Sí, teniendo una fisonomía distinta a esta, pero que son las dos el mismo tipo de dolorosa recogida intimista, vamos, son dos piezas exquisitas. La conozco, sí, muy bonita. Yo la verdad, voy a hablar mucho, pero si he dicho todo esto de la cofradía, es que me sigo quitando el sombrero con esta cofradía, con la elección de esta imagen. Y yo creo que esta imagen, se lo voy a decir,
de las imágenes contemporáneas nuevas de Sancho de Jaén, es mi preferida. Pero sin lugar a dudas, es que yo creo que antes de que estuviera me estaba llamando, porque cogí y me fui a la bendición a ver esta imagen, porque no sé por qué me esperaba que Israel iba a hacer algo impresionante. Y para mí, que yo recuerde, para mí creo que es su mejor obra. Y para mí, y tiene razón, Israel también ha irrumpido en el mundo de la imaginería, también convirtiéndose en uno de los grandes imagineros y sobre todo encasillándose un poquito en dolorosas. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Sí, perfectamente. Los entendidos lo están encasillando en que mezcla como la escuela granadina con Monte de Oca. Es que yo veo, no sé por qué, me recuerda es como si le hubiera dado una vuelta de tuerca a la Piedad de los Servitas de Sevilla. A la vez le ves como cosas de las narices de Mora, de la amargura de Jaén. No sé, incluso, y a la vez a Duarte. Además, este imaginero, su primera obra, si no recuerdo mal, en Jaén, está en Belme de la Moraleda. Una dolorosa, tiene en Belme de la Moraleda, una dolorosa no sé, de hace ya 10 años, no sé cuánto. Cuando empieza a salir, cuando empieza a aparecer en este mundo, que, mira, lo debo de admitir, no lo consideraba un mal imaginero, pero no me gustaba porque lo veía muy Duarte. Digo, otro Duarte más. Pero se ha ido, para mi punto de vista, ha ido buscando su sello y su salto de calidad y ha creado un estilo personal, para mí, increíble. Pero también os lo digo, que en dolorosas, muy dolorosas. Por eso, por ejemplo, la de la cofradía de la escuela de Baeza, pues también me encanta esa dolorosa. Tanto es así que simplemente puedo decir que a una hermandad que quería hacer dos imágenes de la Virgen, yo le recomendé que fueran a Israel, y con Israel están los contactos, a la espera de que los hermanos aprueben esa realización y evidentemente el obispado de los permisos correspondientes. Pero para que veáis lo que porque una de las imágenes es una imagen que tiene que ser, para mi punto de vista, muy dolorosa. Es que no quiero dar pistas para que luego no me digan nada, no es para la ciudad de Jaén, pero yo le dije que para esa imagen, que debía ser una dolorosa, muy dolorosa, era Israel. Lo que pasa es que, bueno, ahora están tirando por otro tipo de iconografía, de dolorosa bajo palio, y se supone que será una imagen que debe ser una imagen algo más menos dolorosa, ¿no? Uh-huh. Bueno, expectantes estamos por ver a la Madre de Dios por las calles de Jaén acompañando al Señor de la Humildad y Silencio. Bueno, vamos a dejarlo aquí, con esta fusión de imágenes del titular primitivo e insistimos, el Cristo matriz de la Semana Santa de Jaén, el Señor del Silencio, que lo fue de la Veracruz, y Madre de Dios, que pronto, como digo, podremos disfrutar de ella en la Semana Santa de Jaén. Muchísimas gracias, José Marchal, José Joaquín y Juan Pedro, por acompañarnos una tarde más. Muchas gracias a ti. Y muchísimas gracias a ti. A vosotros. Muy bien, José Joaquín, y a vosotros, bueno, os emplazo y les emplazo para un nuevo programa del miércoles, del jueves, del viernes. Continuaremos la Semana Santa hablando de Jaén, de nuestras tradiciones y de nuestra fe. Gracias y hasta luego.